Buenos días a todos y a todas. Saludamos y agradecemos a la producción de Radio Mantra FM, quien hace posible compartir este programa junto a todos ustedes. También saludamos a quienes están escuchando por el reproductor, a quienes están en el chat y a quienes lo harán también en diferido. Y ahora vamos a saludar a los compañeros del grupo. Saludamos a Ricardo, que se encuentra en Ciudad de México. Buenos días, Ricardo. Muy buenos días para Hola, ti. Marcelo, amigos, hermanos, con la alegría de compartir este bello momento y con el ambiente que estamos viviendo en México todavía del Mundial de Fútbol que se realizó parte aquí, pero queda un ambiente todavía flotando, pero también con las fuerzas naturales fuertes, mucha lluvia por todas partes, pero es lo que ahora tenemos, a lo que ahora enfrentamos, pero hay mucha alegría todavía. Gracias, Marcelo. Les quedan 2 semanas todavía, Ricardo, Sí, de Mundial. exactamente. Bueno, desde Ciudad de México nos vamos ahora a la ciudad de Diamante, Argentina, y saludamos a María Teresa. Buenos días, María Teresa. Buen día Marcelo, buen día Ricardo, buen día compañeros. Muy bien y, y gracias a todos aquellos que están escuchando por el reproductor o ahora en este momento por las redes sociales. Y agradecemos, claro, que podamos reflexionar conjuntamente sobre temas que realmente por lo menos nos interesan y nos ocupan y que queremos llevar a la práctica permanentemente. Gracias Marcelo. Gracias, María Teresa. Y desde Argentina nos vamos hacia las cercanías de Barcelona. Para ti, buenas tardes, Jesús. Hola, buenas tardes, buenos días para vosotros. Estamos en la edición 618 y la verdad es un día que aquí hace muchísimo calor, es lo que nos toca. Hay muchos incendios forestales a kilómetros de donde estoy viviendo, donde vivo. Y bueno, es lo que nos toca. En este momento hay que pasar por esta prueba y ya está. Ya nos queda menos para el novilunio la semana que viene y nos queda menos también para entrar en Leo y también nos quedará menos para el día 29 que tendremos el plenilunio en Leo. Esto en el mes de julio, en agosto será exactamente igual, cambiando la fecha. Sí. Así es, Jesús, muchas gracias. Bueno, por mi parte les saluda un servidor, Marcelo de Santiago de Chile. Y, como dicen ustedes, preparándonos para tener un buen momento de estudio y reflexión, un tema muy interesante en meditación. Saludos a todos. Bueno, nuevamente vamos a tratar la ley de acercamiento espiritual, continuando con algunas técnicas de acercamiento. En el programa anterior dialogamos sobre la meditación y hoy trataremos los peligros a evitarse en la meditación. También decirles que desde que iniciamos este programa estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción del Cristo en la nueva era. Trataremos, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que nos convoca en el intento de aplicar estas leyes y principios de la nueva era en nuestras vidas diarias y en los grupos que compartimos servicio. Para introducirnos en el tema, vamos a decir que los peligros a evitar en la meditación son, primero, inherentes a la personalidad, que pueden ser físicos, emocionales y mentales. Segundo, provenientes del karma del estudiante y de su medio ambiente, que pueden ser de 3 clases. El karma de su presente vida, su herencia nacional e instintos, y por último, los grupos exotéricos o esotéricos a los que está afiliado. Y tercer punto, los provenientes de fuerzas sutiles que ignorantemente se denominan malignas. Estos peligros los constituyen entidades foráneas que atacan en algún plano. Una de las cosas a lograr en la meditación, cuando se la practica con regularidad
y acorde a una correcta instrucción, es la transferencia de la conciencia del yo inferior al yo superior. Esto lleva en sí el desarrollo de varias capacidades. Esto es permitido solo cuando es capaz de guardar silencio, cuando es altruista y cuando es constante. Entonces aquí tenemos una pregunta para ti, Ricardo. ¿Debe existir la pureza física, la estabilidad emocional y el equilibrio mental antes de tener mayores conocimientos? ¿Qué nos puedes decir? Sí, Marcelo, así es. Y solo en la medida en que se abre el canal a la intuición y se cierra a la naturaleza animal, se puede proseguir inteligentemente el trabajo. Solo en la medida en que el corazón aumenta su capacidad de sufrir a la par de lo que respira, en amar a todo cuanto se ponga en contacto y en comprender y simpatizar con la menos deseable de las criaturas de Dios, podrá llevar adelante el trabajo según se desea. Solo cuando el desarrollo sea equitativo, el intelecto no sobrepase al corazón y la vibración mental no elimine la del espíritu, se puede confiar la adquisición de poderes. Únicamente en la medida en que los pensamientos tengan el propósito de ayudar al mundo, se puede confiar el poder de manipular la materia mental. Solo cuando tenga el deseo de descubrir los planes del maestro y ayudar decididamente a manifestarlos, se le pueden confiar las fórmulas que pondrán bajo su control a los devas inferiores. Este llamado es necesario, pues los peligros son grandes y amenazan al estudiante inadvertido. Casi todos los peligros de la meditación derivan de nuestras virtudes, de allí las dificultades. Aspiración, concentración y determinación son virtudes necesarias, pero si se emplean sin discernimiento y sentido del tiempo, puede producir la desintegración del vehículo físico, lo cual retrasaría el progreso. Hay que resaltar además la absoluta necesidad de que el estudiante posea, como cualidades básicas, un viril sentido común y de proporción, que lo impulse a tomar las debidas precauciones y adoptar métodos adecuados a las necesidades inmediatas. Es decir, quien emprende la meditación ocultista deberá conocerse a sí mismo, avanzar despacio y con precaución, estudiar los efectos, cultivar la idea de que la eternidad es larga y lo que se construye despacio es perdurable. Buscar también la regularidad. Convencerse de que los verdaderos efectos espirituales deben observarse en la vida exotérica de servicio y recordar que los fenómenos psíquicos no indican que la meditación es exitosa. Y aquí Jesús preguntarte, ¿cómo podemos ahora ampliar los tres grandes peligros? ¿Qué nos puedes comentar? Pues mira, Ricardo, en primer lugar, peligros inherentes a la personalidad. Dependen de los tres cuerpos, su condición e interrelación. Para el cuerpo mental, los peligros son principalmente dos. Primero, el peligro de la inhibición. Cuando se trata de aquietar el cuerpo mental, inhibiendo todo movimiento, paralizando la circulación, se pueden producir efectos muy serios. Esto produce la fatiga que se siente después de la meditación. Si se persiste, puede llegar a un desastre. Cuando se lleva la conciencia al plano mental, fijándolo en algún punto dentro del cerebro, se entona la palabra sagrada suavemente 3 veces, imaginando que envía el aliento como una fuerza clarificadora y purificadora, barriendo las formas mentales que circulan dentro del ovoide mental.
Finalmente, ha de imaginar al cuerpo mental limpio y libre de formas mentales. En estas condiciones, procurar elevar la vibración lo más alto posible desde el mental al causal y así permitir que el ego actúe sobre los vehículos inferiores. En segundo lugar, los peligros del atrofiamiento. Cuando se está tan polarizado en el plano mental, se corre el riesgo de romper la conexión con los vehículos inferiores. Estos cuerpos existen a fin de establecer contacto, adquirir conocimiento en los planos inferiores y así enriquecer el contenido del cuerpo causal. Si el cuerpo emocional y el físico son descuidados, no cumplirán su propósito. El cuerpo emocional es el más importante de la personalidad. Constituye una unidad completa, lo que no ocurre con los cuerpos físico y mental. Es el centro de polarización para la mayoría de la familia humana y el más difícil de dominar. Antes de que el espíritu pueda actuar en el quinto reino, ha de ser eliminada la vibración del deseo y transmutada la tendencia egoísta en aspiración espiritual. Durante la meditación, el cuerpo emocional debe controlarse desde el mental. Aquí, María Teresa, tenemos una pregunta para ti. Por lo tanto, ¿qué debe ser vigilado en el cuerpo emocional? ¿Qué puedes Bueno, ampliarnos? sí, Jesús. Primero, la actitud del cuerpo emocional debe controlarse, ¿no? Y si el control es positivo o negativo, ¿no? Lo segundo que se debe controlar es la estabilidad de la materia emocional y su receptividad consciente. El tercer punto es que el alineamiento del cuerpo ovoide emocional con los cuerpos mental y causal sea realidad. Por otro lado, otro peligro también que tenemos es la obsesión, y la protección es lo siguiente: tener pensamientos puros, aspiraciones espirituales y una conducta fraternal altruista, agregando el sentido común y la aplicación inteligente de las reglas ocultistas. Entonces, los peligros desaparecerán. Entonces, ahora los peligros en el cuerpo físico. Durante la meditación, el estudiante se pone en armonía con el fuego del plano mental. Entonces, sucede que cuando la meditación es forzada o practicada violentamente, sin efectuar el alineamiento necesario, este fuego puede actuar sobre el fuego latente en la base de la columna vertebral y hacerlo circular prematuramente. Esto causa desorganización y destrucción. Y aquí vemos por partes. Para el cerebro físico son 3 peligros: la congestión, que puede hasta causar la imbecilidad, que inicialmente se manifiesta como insensibilidad y fatiga. Por otro lado, la demencia. Este mal ataca muchas veces a estudiantes sinceros que persisten imprudentemente en forzar o despertar sin las debidas precauciones el fuego sagrado, por medio de la respiración y prácticas similares, pagando el precio de su osadía con la pérdida de la razón. Tercero, para el sistema nervioso, a veces se presenta como insomnio, excitación, energía acumulada y desasosiego, que no permiten el relajamiento, o irritabilidad, o como reacciones nerviosas, contrayendo miembros superiores o inferiores y también los ojos. También produciendo depresión y disminución de la vitalidad y maneras personales de expresar nerviosidad y tensión. Si los estudiantes de ocultismo disciplinaran su vida más inteligentemente, estudiaran con más cuidado la alimentación y durmieran las horas necesarias con más determinación y trabajaran con precavida parsimonia y menos impulsivamente, obtendrían mejores resultados, y los grandes seres podrían contar con auxiliares más eficientes en la tarea de servir al mundo. También para los órganos sexuales,
El trabajo que se debe realizar es doble: apartar la conciencia de estos centros y dirigir el impulso creador al plano mental. Entonces, Marcelo, ¿qué puedes comentarnos sobre los peligros provenientes del karma, que es el segundo grande, ¿no? Así es, María Teresa. Bueno, estos pueden clasificarse en tres grupos. Primero, los inherentes al karma de la vida presente. Por ejemplo, si al adquirir la capacidad mental de meditar no alcanzas a hacer lo que vino a adquirir cuando encarnó, el resultado no constituirá un beneficio, sino un desarrollo desigual y la momentánea pérdida de tiempo. Lo segundo es el karma de la herencia nacional y el tipo de cuerpo. Se advierte que cuando existe una enfermedad definida, un malestar congénito o una debilidad mental cualquiera, la meditación no es recomendable, pues intensificará este trastorno. Podemos decir que el oriental es filósofo, soñador, piensa en términos abstractos de vida vegetariana, rígida obediencia a fórmulas y estrictas reglas de vida. Emplea el centro cardíaco más que el coronario. El occidental es más práctico, directo, dinámico, rápido en la acción, esclavo de la organización, impulsado por una mente concreta, investigadora y crítica, manifestándose mejor cuando se necesitan rápidas decisiones. Aprecia el pensamiento abstracto cuando lo capta y puede llevar esas ideas a la práctica a nivel físico. Emplea el centro coronario más que el cardíaco. Actúa empleando fórmulas colectivas más que mantras individuales. No trabaja tanto en la soledad, porque tiene que buscar su centro de conciencia en medio del ruido y la agitación de la vida de las grandes ciudades. Emplea fórmulas colectivas para despertar su centro cardíaco por el servicio. Y el tercer tipo de karma son los inherentes a las afiliaciones grupales, en el plano físico o exotérico y también en los planos sutiles o esotéricos. Al entrar en el sendero y comenzar la práctica de la meditación, se capacita para servir a la humanidad. Su propio desarrollo y desenvolvimiento no es su meta. Su ambiente inmediato y sus asociados íntimos son los objetivos de su servicio, y en sus esfuerzos pasa por alto los grupos a los cuales está afiliado y no los sirve inteligentemente ni se ocupa lealmente en bien de ellos. Corre entonces el peligro de la cristalización, de caer en el orgullo, y hasta podría ocurrir que dé el primer paso en el camino de la izquierda. Y aquí, Ricardo, ¿qué nos podrías comentar en qué sucede cuando se aumenta la capacidad de servir, por ejemplo? Sí, Marcelo, esto es muy importante porque con esta capacidad de servir se acrecienta el número de grupos con los que hace contacto hasta llegar a que la esfera de servicio es el mundo mismo y ayudará a las multitudes. Debe haber servido de tres formas diferentes. Primeramente por la actividad, empleando su inteligencia, sus altas facultades mentales y el producto de su genio a fin de ayudar a los humanos. Luego, por el amor, se convierte en un salvador de los hombres, dedicando su vida y entregándose totalmente con perfecto amor a sus hermanos. Después, por el poder, habiendo demostrado en la prueba del fuego que no tiene otro pensamiento que el bien de todos.
Ahora, los peligros que surgen de las fuerzas sutiles. Tenemos lo siguiente. Solo mencionaremos 3 grupos de entidades, grupos de seres desencarnados en el plano emocional o en el mental. Devas, sean separados o en grupos, y la fraternidad negra. ¿Qué métodos pueden emplearse para salvaguardar a los trabajadores? Primero, la purificación de todos los vehículos. Cuando esto ocurre, no se permitirán las entradas extrañas. Segundo, la eliminación de todo temor. Las fuerzas de la evolución vibran más rápidamente que las involutivas. Y aquí, una reconocida seguridad. Tercero, permanecer firme e inconmovible sin importar lo que suceda. Y cuarto, el reconocimiento del sentido común. Durante las horas de relajación se efectúa el reajuste que anula la tensión posterior. Amigos, hermanos, la bibliografía empleada en esta ocasión ha sido Cartas sobre Meditación Ocultista, Iniciación Humana y Solar, de Alison Bailey, y también Cuadernos del Grupo de Meditación para la Nueva Era. Y bueno, pues ahora, si no hay ninguna otra cuestión, pasamos directamente al bloque de preguntas. Y continuamos con el bloque de estas preguntas sobre el tema que estamos dialogando, sobre la ley de acercamiento espiritual y las técnicas de acercamiento, continuando con los peligros que pueden presentarse durante la meditación. Y aquí tenemos la primera pregunta. Una de las funciones de la meditación para evitar peligros es la transferencia de la conciencia del yo inferior al yo superior. ¿Qué nos puedes comentar, Jesús? En principio hay que decir que sí, afirmativamente, el objetivo de la meditación es conseguir que la unidad mental, que sería la personalidad, se pueda poner en contacto directamente con la mente abstracta o el alma. Pero esto no se consigue en un día ni en una encarnación. Por lo tanto, el problema que tenemos es que empezamos a hacer el trabajo cuando tenemos cierta estabilidad emocional, curiosamente, y para algunos una visión mental un poco más clara, pensamos que ya tenemos el antacarana construido y el trabajo está prácticamente finalizado. Y hay que decir que nada más lejos de la realidad, porque lo que solemos percibir es un anticipo de lo que vendrá más adelante, siempre y cuando perseveremos diariamente en la búsqueda del yo superior. Pero para ello tenemos que reconocer qué función tiene la mente concreta y la personalidad. Así es, Jesús, gracias. Marcelo, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, claro, es muy importante esta transferencia de conciencia para evitar diversos peligros que pueden producirse en la meditación. Es bueno ir comprendiendo poco a poco lo que decía Jesús, que el despertar, ese despertar espiritual que nos trae la meditación, o sea, lo que tenemos que hacer en el fondo es ir trasladando poco a poco la conciencia del yo inferior a la conciencia del alma, para que exista un equilibrio en el despertar de las energías y de los chakras. Tenemos que aprender a aquietar nuestro cuerpo emocional, a estabilizar nuestro cuerpo mental para alinearnos conscientemente para poder recibir, digamos, las energías superiores sin peligro. Porque eso es lo que empezamos a recibir en la meditación. Ahora, para evitar peligros, lo que tenemos que buscar en la meditación es más bien la regularidad, la constancia, el silencio y aprender a pensar con sentido común. Eso es muy importante. Aprender a llevar también una vida más ordenada, más amorosa, más sin egoísta y más orientada al servicio y menos centrados en nosotros mismos. De esa manera
vamos a evitar muchos peligros en la sobreestimulación de las energías. Es importante que aprendamos poco a poco a transferir las energías de nuestro tercer chakra al cuarto chakra, desde las energías del deseo y de las reacciones personales hacia el amor, la comprensión y el servicio. Permitir que la energía de la personalidad se vaya purificando y elevándose hacia el alma. Con esto evitamos varios peligros, Ricardo. Gracias, Gracias. Marcela, muy amable. Gracias. Tere, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, en realidad la meditación permite, como decían los compañeros, esa transferencia, ¿no es cierto?, de la conciencia de niveles inferiores a los superiores, pero no evita los peligros. Justamente de eso estamos hablando hoy, de que existen en el progreso del proceso meditativo ciertas cuestiones que debemos tener muy en cuenta y el maestro tibetano amplía lo suficiente como para que entendamos adecuadamente en el libro Cartas sobre Meditación Ocultista, que realmente es necesario leerlo en profundidad y estudiarlo, analizarlo inteligentemente para poder evitar todos estos peligros, ¿no? Y quien realmente abre, eso sí, el quien abre o cierra la puerta para esos peligros es uno mismo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que este punto es absolutamente trascendente porque ahí sí tenemos que adecuarnos a las insinuaciones de los maestros de cómo proseguir, ¿no es cierto?, con la meditación y no ir más allá buscando rapidez o aceleramiento, porque ahí estamos cayendo entonces o podemos caer en el abismo e incluso perder una encarnación o aún más. Por eso ir lento, despacio, tranquilos, con sentido común, como decían los compañeros, y así podemos avanzar mejor y más efectivamente. Gracias, Ricardo. Gracias, Tere. Pues sí, tenemos una gran tarea cuando nosotros estamos ya tratando de despertar el alma y entonces sucede que los vehículos inferiores empiezan a ser redimidos, empiezan a ser controlados. Se nos pide a través de las enseñanzas que podamos hacer que el alma controle toda la forma externa y pueda ascender hasta el yo superior. Para ello, a través de ya construyendo el Antakarana, nos va a llevar hasta el plano mental abstracto. Y en esto tenemos la gran tarea con la meditación. Los peligros sí hay que estar atentos para no caer en ellos, pero seguramente que el alma nos va a estar guiando y tenemos siempre el apoyo de nuestro maestro interno, de nuestro ángel solar, y claro, algunos otros compañeros también tienen el apoyo muy grande de su maestro ya en el ashram. Muy bien, pasamos ahora a una segunda pregunta. Para evitar peligros es indispensable seguir al maestro y colaborar con sus planes. Tere, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, no es completamente así, porque claro, esta es una parte de la tarea, ¿no? Y es para, en determinado momento, de acuerdo al trabajo que se ha podido realizar, entonces sí se confían las fórmulas que, como nos dice el texto, pondrán bajo control a los demás inferiores, ¿no? Y esto es dado para poder llevar adelante de una manera más apropiada justamente los planes del maestro. También hay otros aspectos, ¿no?, mucho más amplios para evitar los peligros que aparecen durante el proceso meditativo, que son, por ejemplo, lo vamos a recordar, abrir el canal de la intuición, que el corazón aumente la capacidad de sufrir, dice, a la par de todo lo que respira, que el intelecto no sobrepase al corazón, ¿sí? Y entre otras capacidades desarrolladas, como es, por ejemplo,
que es esencial el servicio a la humanidad. Y esta es la base esencial para ir adelante. Gracias, Ricardo. Gracias, Tere. Jesús, sobre esto mismo. Pues habría que decir que primeramente debemos tener una idea clara de qué significa el maestro. El maestro de línea de rayo o el maestro interno o yo superior, la propia alma, ángel solar, como se le quiera denominar. Es necesario que sintamos la voz interior. En la meditación poco a poco esa vocecita va sonando. Cada uno lo verá de una manera. Verá una imagen, sentirá algo, percibirá algo y se trata de implementarlo, ir comprobando sistemáticamente hacia dónde nos lleva. Claro, ¿cómo podemos colaborar con los planes si teóricamente tenemos mucha información, pero en la práctica los desconocemos? Por lo tanto, si hemos sido capaces de avanzar en esa línea y hacer a través de la personalidad aquello que internamente percibimos, habrá que entender entonces que la clave para alcanzar el contacto con el maestro y colaborar con los planes es trabajar a nivel grupal, hacer que nuestra alma salga de su esfera de confort y comparta con el resto del grupo el trabajo que esté realizando. ¿De qué manera? De manera indirecta, es decir, irradiando. Se nos dice cómo hacerlo, pero resulta que somos bastante reacios a compartir la experiencia. Es muy complejo porque no tenemos todavía una idea aproximada de lo que significa el maestro y de lo que significan los planes. Gracias, gracias, Jesús. Marcelo, sobre este tema. Bueno, con respecto a eso, un poco lo que dice Jesús, hay que tener claro, digamos, que nuestro primer maestro es el alma y que el alma nos va guiando y dirigiendo, digamos, en el tiempo. Entonces, tenemos que desarrollar primero esa capacidad de silencio, esa capacidad de ir escuchando al alma y de seguir también nuestro sentido común, porque nuestro sentido común es justamente lo que nos guía e indica el alma. Entonces, tenemos que ir cumpliendo con el plan del alma, porque cuando nosotros vinimos a la encarnación, vinimos con un plan, que es el plan del alma en esta actual vida, en la vida presente. Y eso significa, justamente porque el alma nos guía a vivir con equilibrio, con amor, con voluntad. De esa manera vamos entendiendo el propósito del alma y no vamos buscando experiencias personales o desarrollo personal, que es lo que muchas personas comienzan en el camino de la meditación. Quieren satisfacer, digamos, sus deseos, pero el alma nos dice lo contrario. Solo desde el alma vamos a poder colaborar con los planes del maestro y de la Shrama. Entonces, primero tenemos que realizar esa larga cantidad de vidas de purificación para poder llegar en algún momento a la Shrama y a que nos acepte un maestro. Pero primero tenemos muchas vidas de contacto con el alma que va a ser la que nos guía poco a poco en este camino, como han dicho los compañeros. Eso, Ricardo. Así es, Marcelo, muchísimas gracias. Vamos a una última pregunta. Jesús, ¿la meditación pretende acercarnos al alma? Si nos apartamos de ese camino, ¿estaríamos en peligro? ¿Qué nos puedes decir? Sí, estaríamos en peligro porque seríamos víctimas de la dualidad. A fin de cuentas, la meditación lo que pretende es que resolvamos el enigma de la dualidad, espíritu y materia. Son lo mismo. Solamente hemos de reconocer en qué punto de conciencia estamos focalizados para facilitar que se manifieste la luz de la conciencia o se manifiesten las tinieblas de la forma. Si entendemos el trabajo de Géminis, el tercer trabajo, el pétalo a desarrollar era la relación entre Castor, que es precisamente la personalidad, y Polus, que es el alma. No quiere decir que una sea divina y el otro sea maldito, sino que son dos expresiones de una misma realidad. Y el problema es
que en el día a día nos olvidamos de que esa dualidad existe en nuestros vehículos, y hasta que no hayamos realizado una transformación, un proceso alquímico de hondo calado, no podremos resolver el enigma. Cada vez que nos apartamos de la luz, claro, entramos en una dualidad extrema y hay peligro incluso de irnos para el camino de la logia negra, porque nos promete resultados prácticos, pero no son duraderos y además son ficticios y generan karma. Así es, Jesús. La clave va a estar entonces acercarnos al alma, que el alma envuelta en el loto egoico pueda hacer su labor. Y poco a poco se irán abriendo los diferentes pétalos, tanto del conocimiento, del amor, del sacrificio y aquellos pétalos especiales de síntesis que envuelven al alma, a la joya en el loto. Muchas gracias. Bueno, y ahora hemos llegado al momento de la cápsula de la belleza. Adelante, Marcelo, por favor. Tu micrófono. ¿Han aprendido por fin a disfrutar los obstáculos? ¿Podemos nosotros estar seguros de que lo que les parece un obstáculo multiplicará sus habilidades 10 veces? ¿Podemos nosotros aceptarlos como guerreros conquistadores? ¿Podemos enviarles la flecha para ayudarles, seguro de que la agarrarán al vuelo? ¿Podemos nosotros pronunciar la palabra del nuevo mundo al unísono? ¿Podemos nosotros creer que en nombre de la belleza de la creación ustedes han quemado sus vestimentas gastadas? ¿Puede la madre del mundo confiar en que vigilarán la textura de la luz? ¿Puede el león apresurarse a ayudarlos? ¿Puede la luz iluminar sus caminos? Y finalmente, ¿entienden ustedes cómo aplicarse a sí mismos la enseñanza otorgada? ¿Podemos nosotros confiarles el que porten los signos dados? Destranque sus puertas. La victoria está en el umbral. Textos de Agni Yoga. Y ahora, con estas preguntas nos preparamos para la meditación de Cáncer. Adelante, Jesús. Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente y la estabilizamos orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación.
pronunciamos el siguiente mantra. Condúcenos, oh Señor, de la oscuridad a la luz, de luz real a lo real, de la muerte a la inmortalidad y del caos a la belleza. Meditamos unos minutos sobre el siguiente pensamiento simiente. Los hijos y las hijas de la humanidad son uno y nosotros somos uno con ellos. Los hijos y las hijas de la humanidad son uno, y nosotros somos uno con ellos. Los hijos y las hijas de la humanidad son uno, y nosotros somos uno con ellos. Juntos afirmamos: más radiante que el sol, más puro que la nieve, más sutil que el éter, ese es el yo, el espíritu que mora en mí. Yo soy ese soy yo. Pronunciamos el mantra de unificación.
Los hijos de los hombres son uno y nosotros somos uno con ellos. Tratamos de amar y no odiar. Tratamos de servir y no exigir servicio. Tratamos de curar y no herir. Que el dolor traiga la debida recompensa de luz y amor. Que el alma controle la fuerza más externa, la vida y todos los acontecimientos, y traiga a la luz el amor, que subyace en todo cuanto ocurre en esta época. Que venga la visión y la percepción interna, que el porvenir quede revelado, que la unión interna sea demostrada, que cesen las divisiones externas, que prevalezca el amor, que todos los hombres amen. Entonamos 3 veces la palabra sagrada. Y que tu voluntad sea hecha. Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y los principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. A nosotros pueden escribirnos a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien por On Demand en Mantra FM. También pueden visitar el canal de YouTube de @elfaro Camino a Shambhala. Y nos despedimos hasta el martes próximo a las 9 horas de Argentina, 12 horas del tiempo universal coordinado. Y mientras tanto, continuamos caminando hacia Shambhala.